Bien, señores, no creíamos en la resurrección hasta hoy. Le damos la bienvenida a un amigo querido que se nos había perdido unos días, el ingeniero Freddy Pérez. Freddy Pérez, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, fue ministro de Obras Públicas, fue director de la CAS y fue director de INAPA. Le damos la bienvenida al ingeniero Freddy Pérez y tenemos muchos temas porque la construcción y las construcciones siempre o se están haciendo o se están anunciando o se están inaugurando o se quieren iniciar. Le damos la bienvenida a Freddy Pérez y justamente quisiéramos comenzar por la posición de la oposición, porque en el debate estamos seguros que los detalles del área de la construcción no se van a tratar, sino una persona que fue, creo que fue el primer ministro o el segundo ministro en el 96, ¿verdad? O en el 2008. El primero en el 2004. 2004. 2004. Bien. Freddy, las obras públicas es costumbre que es el sector que los presidentes y los partidos quisieran que los recordemos por ella. Es decir, alguien quiere el metro Leonel, exacto, no se lo quita a nadie, pero también sentó un precedente. Siguió Danilo, siguió Don Luis, pero todo el mundo sabe quién lo comenzó. Así es. Sobre aquellas obras que por una crisis económica no se han podido realizar, ¿cómo tú lo has visto? Miren, amigos televidentes, lo primero es felicitar a este programa que está de aniversario. Yo quiero seguir viniendo aquí. Tengo más de 40 años con Julio. Sí, así es. Ida y vuelta. El 90. Exacto. Entonces, déjeme decirle, en realidad, en países como el nuestro, hay 3 líneas, Julio, importantes del dinamismo económico y como parte del desarrollo. Esas 3 líneas son el turismo, la zona franca y infraestructura. Y probablemente la infraestructura sea el nicho más importante para permitir que la economía se active. Este gobierno ha sido muy mal el manejo en infraestructura. Malísimo, pésimo. Si bien es cierto que el metro se inició con los gobiernos de Leonel Fernández, realmente el metro es donde más se desplazan ciudadanos. El metro, por ejemplo, desplaza más de 100 millones por año de ciudadanos. Quiere decir que ahí es que teníamos que concentrarnos. Por ejemplo, en México, cada presidente que llega hace una línea de metro. Yo viví 3 años en México haciendo la maestría. Aquí, en el gobierno del licenciado Danilo Medina, se comenzó con teleféricos. Yo nunca he estado de acuerdo con los teleféricos, porque los teleféricos son más para pendientes muy fuertes y para turismo, pero no son de desplazamiento masivo de gente. Y además de eso, cuando hay tronada y hay que pararlo, y es costoso el mantenimiento. O sea, yo siempre hubiese querido que cada presidente hiciera el esfuerzo de aumentar líneas del metro, que son los que masivamente desplazan ciudadanos. El presidente Danilo Medina continuó la línea hacia el este, pero no la llevó hasta San Luis, como estaba previsto. Ya los diseños estaban. Hacia el oeste, este gobierno ha continuado un proyecto que ya estaba diseñado. Freddy, un momentito, dijiste algo. A San Luis como estaba previsto. ¿Es cierto que ustedes en planos tenían la idea de Montecristi Caucedo? Teníamos la idea de que la espina dorsal, en términos de transporte, ¿no?,
que atraviesa la isla desde Punta Cana hasta Manzanillo, es la autopista Duarte, ¿no? Sí. Y siempre pensamos que podía iniciarse, continuar la línea que está aquí, ¿no? Sí. Y poder hacer un metro. Inclusive eso lo discutí yo con el presidente. Ustedes saben que el metro, el tren de carga va a una velocidad muy baja y el tren de pasajeros va a una velocidad más alta. ¿Y ustedes lo van a hacer juntos? Entonces, la idea era de que la misma línea, el tren de carga, se usara de noche y el tren de pasajeros se usara de día, por la misma línea. Eso está bien, pero ¿por qué Villamella primero? Bueno, porque mire, Villamella la universidad, en vez de ser no, pero mira, kilómetro 9. No, Julio. El desplazamiento realmente de la clase media en un momento dado se dio hacia el norte, al punto tal que todavía usted trata de cruzar con todo y el metro y la cantidad de vehículos que hay en esa zona es impresionante. Entonces se pensó que había que buscar una solución norte-sur, que lamentablemente no se hizo nada en el gobierno del licenciado Danilo Medina, ni en este, porque el problema del tránsito es grave en cualquier país del mundo. Nosotros teníamos que seguir con línea de metro o con elevado y túnel. Por ejemplo, de norte a sur no se ha hecho nada prácticamente. Y por eso las grandes concentraciones de vehículos que impiden el tránsito a cualquier hora. Antes se hacían tapones en hora determinada, ya no. Ya los tapones en cualquier hora hay tapones. Bien. O sea que... Cuando dijiste San Luis, Sí. ese era lo que debió hacer Danilo en su gestión. Terminar hasta allá, porque eso permitía un desplazamiento, porque ustedes saben que la provincia en términos de población más alta es Santo Domingo Oeste. Sin embargo, el Distrito Nacional concentra una cantidad impresionante de ciudadanos porque vienen a trabajar aquí. O sea, la densidad mayor en el país está aquí. Por tanto, nosotros tenemos que obligadamente seguir con líneas de metro, diferentes líneas de metro. Y un transporte, no es verdad que usted va a salir en su vehículo de su casa si tiene un transporte público eficiente, decente y tranquilo. Pero tú, como está cambiado, que parece un modelo, no es verdad que te va a montar en una guagua, donde ahí meten cualquier cosa ahí adentro. Entonces eso no, hay que reglamentarlo. Yo no estoy de acuerdo que el transporte público se metan hasta gallinas. Entonces, así no puede ser. La disciplina es fundamental en cualquier nación. Y ustedes creen que los motoristas no respetan con los tráficos, no respetan los semáforos. Y a mí me llama mucho la atención, porque a mí me tocó, en el gobierno de Hipólito se dieron los primeros pasos para hacer el elevado que está de peatonal, que está 27 con Máximo Gómez. Aquí no falta disciplina. Lo hizo Obras Públicas. Sí, yo lo terminé en la Y gestión. la de la José Martí lo hizo también Obras Públicas. La José Martí, sí, claro. ¿No fue el ayuntamiento? No, el ayuntamiento. Bueno, se hizo cuando Fello. Con Fello, pero por obra pública. Fue Obras Públicas. Mire, y ustedes ven el tapón que se arma porque la gente no sube. Ahí debiera estar una guaguita de policía que tú el que quisiera cruzar, lo monten. Porque es que no puede ser. El tapón se hace más grande porque la gente no quiere coger ese peatonal. Y es un peatonal cómodo. No sé si ustedes se ubican en la 27 con Máximo Gómez. Quiere decir que hay muchos factores. Es la H, ¿verdad? Sí. Hay muchos factores que complican el tránsito. Y son sencilleces. ¿Cómo es posible que un motorista no puede respetar un semáforo? No lo respetan. Y eso hace que se complique el tránsito. Por tanto, en los 8 años del presidente Danilo y en estos 4 años, la inversión en infraestructura, en este muchísimo menos, porque en el licenciado Danilo Medina
hubo mucha inversión en educación, pero en elevado y túneles aquí en el distrito no hubo, y menos. En el último periodo del presidente Fernández se inauguró la oficina de transporte, compras y contrataciones, sí. Y estaban incluidas las adjudicaciones y los concursos de obras públicas. Sí. Yo quiero preguntarte, cuando pone las condiciones, ¿implica el financiamiento? Si el financiamiento es un punto importante. Sí, pero depende de la obra. Porque si el Estado está en capacidad de financiar. Pero, por ejemplo, lo que le pasó a Danilo Medina, que los chinos planearon terminar la obra de ustedes, que era Manzanillo-Santiago, financiado por China. Sí, ese financiamiento, es que eso tiene que venir financiado. Ese un financiamiento tiene que ser internacional. Sí. Esto es mucho. Porque el Estado no tiene capacidad. El gobierno no tiene la cantidad de dinero que implica un metro de aquí a Manzanillo. ¿Y qué noticia tiene la oposición, que son ustedes, de ese primer anuncio del gobierno de Abinader de la autopista del Ámbar de Puerto Plata a Santiago? Se anunció y no se ha podido comenzar. ¿Qué ha pasado? Tú recordarás, porque yo lo anuncié, estando nosotros, yo siendo ministro de Obras Públicas, yo sé que tú estabas presente, yo decía que teníamos que conectar, y yo dejé el perfil, a Montecristi y Manzanillo por la costa, con Puerto Plata. Y eso no se le puso la mano. Es verdad que ese tipo de cosas no se puede pensar que se pueden autofinanciar. El gobierno definitivamente tiene que hacerlo porque el sistema carretero lo que permite es el desarrollo. Mira, nada más hay que ver Punta Cana y esa zona, el desarrollo que ha recibido después que se hicieron las inversiones que recibió. Entonces, la autopista del Ámbar no se ha hecho nada tampoco. Se ofrece mucho y se hace poco. Y eso, lamentablemente, decir que va a ser, desde el primer año de gobierno, de este gobierno, están hablando de la autopista del Ámbar. Y no se ha hecho nada, ni se va a hacer, ¿eh? Muy bien, pero nosotros queremos saber qué van a hacer los que quieren ser presidentes. Ustedes tienen un programa claro, hecho ya. Así es. ¿Para el tránsito de la capital? Sí. ¿O no? Sí. Es más, en abril se va a hacer la presentación pública del plan de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Ahora en el mes de abril. Yo te puedo decir que nosotros nos vamos a centrar en la solución norte-sur, con elevados y túneles, porque ahí es que está el gran meollo del asunto. Ahora, déjeme decirle, lo que nosotros tenemos que ver, Julio y amigos, que cada día hay menos recursos para inversión pública, porque el compromiso de la deuda y el 4% de educación ya es casi la mitad de nuestra riqueza. Por tanto, para tomar tanto dinero prestado como el que se ha tomado y no ver una obra significativa de este gobierno, eso deja mucho que decir. Y déjeme decirle, yo, Julio y a los demás, yo me fui el viernes, y el viernes me fui a Las Matas, a Santa María, a Manzanillo. El sábado me fui a Montecristi, de Montecristi me fui a Palo Verde, de Palo Verde me fui a Catañuela, y de Catañuela me fui a Villa Vázquez. Y el domingo me fui acá en la Chapetón, a Guayubín, pasé por Guayubín, a Villa Elisa y a Tillo Palma, donde terminé. O sea, la provincia de Montecristi tiene 6 municipios y 5 distritos. Mao tiene 3 municipios y 10 distritos. Y Dajabón tiene 5 municipios y 4 distritos. Y Santiago Rodríguez no tiene distrito, nada más tiene 3 municipios. Es decir, que tenemos 36 estructuras políticas. Y me sorprendí con el entusiasmo
de cada uno de esos municipios dispuestos a echar la pelea, porque realmente lo que yo sentí es que hay una irritación total con el gobierno, y así lo dicen las encuestas, donde el 64% de la población dice que este es un país de miedo, porque la gente, la delincuencia nos arropa. Y un país donde hay tanto miedo no puede desarrollarse. Se está implementando la cultura del miedo, la mentira y el engaño. Antes no es que no se hiciera, pero ahora es como una metodología de gobierno. Entonces, el 62% dice que la canasta familiar no tiene cómo cubrirse con lo que se gana. La salud, la educación, la energía. O sea, yo no creo que ningún gobierno pueda reelegirse en esa situación, definitivamente. Bien, y ahora que usted hace referencia, porque le iba a hacer la pregunta de cómo ve usted, como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el manejo de las encuestas, que vi algunas declaraciones de su partido. Pero esas encuestas, usted que hace referencia a los principales temas, también hacen referencia a un 60 y pico % de elección del presidente Abinader y a otros números de la oposición. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre esa parte de las encuestas? No, las encuestas son instrumentos de trabajo. Tú puedes hacer una encuesta hoy y te dan un resultado, y mañana otro resultado. Pero además, no es lo mismo hacer una encuesta donde viven los popis, hacer una encuesta en la Sursa. Si tú haces una encuesta en la Sursa, tú puedes estar seguro que el gobierno pierde el 70%, porque sencillamente la gente no tiene ni siquiera para comer. Entonces, yo no la critico, pero esa misma encuesta dice ya que el 25% dice que hay igual nivel de corrupción, que es supuestamente lo que ellos resaltan, y que el otro 25% dice que hay más corrupción. O sea, el 50% en la misma encuesta ya dice que hay más corrupción que antes. Entonces, ¿a dónde no? ¿A quién le creemos? Ingeniero, a veces uno tiene la sensación, primero, de que, aunque no le toque a usted esto, el PLD se dio cuenta ahora, cuando perdió las elecciones, que tiene oposición. Tiene la percepción, esto sí le toca, de que el presidente, el doctor Leonel Fernández, no se ha recuperado de la derrota de Juan Dolio del 15. Y hay como un proceso de negarlo todo. Todo lo está en una negación, no se sienten cómodos. ¿Qué implica, ingeniero? Hoy día un cuestionamiento a las encuestas. Por ejemplo, encuestas que cuando eran gobierno siempre apoyaron y decían que era correcta. ¿Cuál es la diferencia de una encuesta en oposición y de una encuesta en el gobierno? Oh, claro, el gobierno siempre está claro que el que paga, recibe. Yo no voy a criticar las encuestas, porque yo vuelvo y repito, son instrumentos de trabajo. Nosotros tenemos nuestra propia medición. En nuestra propia medición, en lo que dice que el presidente Abinader tiene el 43% y nosotros tenemos el 37%. Y esa dice todo lo contrario. Bueno, pero si usted va a los barrios, usted va a los sitios donde hay aglomeraciones de personas y pregunta cómo está este gobierno, y la irritación en este país es enorme en contra de este gobierno. Pero enorme. Entonces, bueno, yo digo, esa es la mejor encuesta. No hay que criticarla. Cada quien tiene que hacerla para medir cómo comportarse y cuál es el trabajo que tiene que hacer. Por ejemplo, dice la Junta que son 8.100.000 que van a votar. Porque acuérdense que más de 800.000 dominicanos no pudieron votar porque los del exterior no votaron en las municipales. Son más de 800.000. Yo he acompañado al presidente Leonel a Europa y a Estados Unidos y nunca había visto, no porque estamos cercanos a una elección, nunca había visto tanto apoyo a ese presidente. Lo que me dice a mí que el 70% por contacto que hemos tenido, del 70% de ese dominicano que está en el exterior va a apoyar al presidente Leonel Fernández.
Entonces, si él dice, la Junta, que hay 8.100.000, si votase el 70%, eso es 5.670.000. La mitad de eso son 2.800.000 y pico mil. ¿De dónde va a sacar nuevo este gobierno más de 1 millón de votos? Porque en este proceso ellos tiran todos sus tiros, dejaron la carabina vacía, hicieron todo lo que tenían que hacer, que me da la impresión que le compraron cédula a gente simpatizante de ellos. Y lo digo porque si ellos sacaron más de 2 millones en medio de una pandemia, ¿cómo que ahora nada más sacan 1.700.000 y pico? Entonces, esa metodología que nunca, no es que no se haya hecho, pero de la manera grosera como se hizo, donde parecería, cuando vamos al play, que acaparan la taquilla, usted ve la aglomeración de gente comprando taquilla, así mismo estaban comprando cédulas delante de la policía militar. O sea, eso así no se había visto. Pero, entonces, vuelvo y repito, no hay voto para irse en primera vuelta. No importa lo que digan las encuestas, porque ahí están los números. Y si Pitágoras no era un pendejo, los números dicen lo que va a suceder. Entonces yo vuelvo y repito que hay una segunda vuelta planteada. Y en esa segunda vuelta, el presidente Leonel Fernández, que no tiene techo, porque ya el gobierno tiene su techo, significa que si no queda en primera, queda en segunda. Entonces, obviamente, la importancia del pacto con la oposición, digamos PLD y PRD, es que el que quede en segunda, los otros lo van a apoyar. Eso es lo más importante para mí. Y en el caso de la elección de la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, ¿cómo lo ve las estructuras de la Fuerza del Pueblo? Doña Ingrid Mendoza. Excelentemente. La Fuerza del Pueblo recibió con mucho regocijo el hecho de que el presidente Leonel Fernández eligiera una persona con las condiciones, porque su esposo, mientras estuvo vivo, mantuvo unas relaciones muy estrechas, siendo secretario general del PLD, muy estrecha con el presidente Leonel Fernández. Por tanto, eso también es una manera de decirle que estamos dispuestos a recibirlo a todos. Porque en fin de cuentas, somos lo mismo. Somos dos partidos que tenemos diferencia política, pero nos manejamos y nos tratamos como si estuviéramos en el mismo partido. Y realmente hay un ánimo de apoyo, sobre todo, no solo donde se ha logrado ya una alianza congresional para la parte de diputados y senadores, sino de si hay una segunda vuelta, todos los sectores de esas dos organizaciones o tres se apoyarían. Sí. El ánimo está claro. Fíjate que yo tuve... Que dicen por ahí que las bases no están muy de acuerdo. No, es al revés. Es al revés. Los que están totalmente de acuerdo son las bases. Puede aparecer... O sea, el pleito está arriba. Puede aparecer desde hace tiempo un sector de la dirección política que no está de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se fuera así, se fuera separado a la presidencial. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Y que quede en segunda, que sea apoyado por los demás. Eso es correctísimo, lo que se ha hecho. Y entiendo que nosotros vamos a hacer, el presidente Leonel Fernández regresa porque va a haber un voto castigo. Y el presidente Leonel Fernández es un hombre que goza de la confianza de los dominicanos. En medio de una crisis como esta, donde dice 64% que la delincuencia es insoportable y el 62% dice que la canasta familiar no le permite hacer las 3 comidas, no creo que haya forma de reelegirse. No hay forma de reelegirse. Ingeniero, usted decía que, en definitiva, Fuerza del Pueblo y PLD son dos organizaciones hermanas, básicamente, y que lo que tienen son diferencias políticas. Y yo entendía que la división de PLD y la salida del expresidente, el doctor Leonel Fernández, no era por una diferencia política con Danilo.
era un tema de quién controlaba y quién iba a hacer la candidatura. Ahí no se peleó diferencia ni política ni ideológica. Yo quiero ser candidato y tú no me dejas. Entonces, ¿en qué consisten las diferencias políticas entre Fuerza del Pueblo y PLD? Decláreme eso. Miren, hay un aspecto importante en la historia política dominicana. Un sector del empresariado que siempre quiso dirigir y ha logrado dirigir ahora con el licenciado Abinader, presidente de la República. Este es un gobierno de los empresarios. Un grupo de empresarios convenció a Peña Gómez de que se separara de Juan Bosch. Y ya ustedes ven lo que le pasó al país. Un grupo de empresarios convenció a Danilo Medina de que debía crear las condiciones para quedarse con el partido. O sea, se crearon las condiciones para nosotros irnos y nos fuimos. Es un problema de interés. Hay que estar claro que en la actividad política es un problema de interés, ¿eh? No es de jugar bola, ¿eh? Ahí hay intereses claros. Ahora el presupuesto de la nación es más de 1 billón de pesos dominicanos. Ahí están los intereses. ¿Quién va a manejar eso? ¿El actual presidente o Leonel Fernández? Y la población lo que tiene que ver, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué beneficio? Ahora mismo la población lo que dice es, bueno, ¿cómo el presidente de un partido, el candidato del partido o el partido, me garantiza a mí y a mi familia un presente y un porvenir? El hombre de mayor confianza en República Dominicana se llama Leonel Fernández para esas cosas. Vuelvo y les repito, el compromiso de la deuda y el 4% se ha tomado prácticamente la mitad de nuestra riqueza. La riqueza de un país es el Producto Interno Bruto, que es todo lo que nosotros producimos, que se le pone un valor. Y ese valor es nuestra riqueza. Y de ahí sale el presupuesto, ¿no es verdad? ¿Y es una empresa el Estado? No es una empresa. Entonces, ¿de dónde recibe ingresos el Estado? A través de la administración del gobierno, a través de aduana, a través de los impuestos, a través de vender servicios. El problema es que ahora mismo los ingresos cada día son menos porque mantenemos un presupuesto deficitario en incremento. Porque siempre se ha dicho que 4 más o 4 menos es una inflación controlada. Pero lo que nosotros estamos sintiendo en la población no parece que sea cerca de eso. Parece que es mucho, que se ha maquillado porque parece que es muchísimo más alto. Todos los días, señores, suben los precios de los alimentos y todos los días la gente protesta para pagar el transporte, el combustible, cada día suben el costo de la energía. ¿Cómo es posible que uno pueda costar 18 pesos? ¿Dónde? ¿Cuándo se había visto eso? La única vez que hubo un descontrol de la economía fue en el 2003, 2004. Estamos en lo mismo, ¿eh? Por eso yo digo que regrese el presidente Leonel Fernández, porque es un problema de confianza y es el que más inspira confianza para enfrentar los grandes desafíos, porque lo que una nación necesita es un clima de confianza, un clima de tranquilidad para que la familia, los individuos, las madres de familia puedan desarrollar una vida tranquila, en sosiego y con esperanza de un futuro más promisorio. 2 cosas, una para que me aclare, ingeniero, porque no me quedó lo suficientemente transparente la respuesta que me dio a la pregunta anterior. Entonces, no eran diferencias políticas, el pleito fue por quién administraba el presupuesto, entendí algo así. Lo segundo, se dice mucho que este es un gobierno de ricos. Sí, y yo creo que sí, pero los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo fueron también de los ricos. Los ricos que gobiernan con este gobierno, gobernaron con ustedes. Miren, hay una diferencia enorme. Lo primero es que nosotros no tenemos diferencia ideológica con el PLD, no es cierto. Es una diferencia de enfoque, de cómo manejar el gobierno. Eso es lo primero. O sea, cuando nos juntamos en la calle, cuando nos vemos,
en la manera que nos saludamos se nota. Cuando es ideológico, las cosas son radicales. No es ideológica, es de enfoque. Y lo segundo, no es lo mismo. Se tiene claro que cualquier gobierno tiene que ser facilitador, tiene que crear las condiciones para que el empresariado produzca riqueza y con esa riqueza pagar los impuestos. Y con esos impuestos, pues, el brazo solidario le llega a los sectores. No es lo mismo en los gobiernos anteriores la posición del empresariado, que tenía que cumplir con ciertos reglamentos, a que están gobernando ahora. Fíjese si es diferente, que han convertido este país en importador en vez de exportador. Nosotros pasamos, amigos televidentes, lo más grande que ha pasado, nosotros, la generación de nosotros, la anterior y la que está siguiendo, nunca vio que un mundo se paralizara totalmente. No elevó un avión, no se movió un barco, nada se movió. Sin embargo, el sistema productivo dominicano no nos dejó pasar hambre. Ahora mismo el sistema productivo dominicano depende de las importaciones, porque son empresarios, y los empresarios defienden sus intereses, está muy bien, pero tiene que tener cierta delicadeza. Nosotros hemos pasado a ser, en vez de exportador, importador. Y eso significa que el sistema productivo dominicano cada día está en peor condición. Yo estaba en una zona, en este fin de semana, donde la ganadería, por ejemplo, la mayor siembra de guineo está en esa zona. Y eso está muy mal. Está faltando agua, no se está lloviendo. Las vacas son flacas. Y me dijo una persona, en el momento en que yo estaba en una asamblea, que burro flaco no ha dado carga, refiriéndose a este gobierno. Porque ingeniero, en el caso del debate, todos los candidatos ya presidenciales ya han aceptado asistir a este debate que se realizará la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo ustedes ven la selección? Ahí vemos otras declaraciones de otros candidatos y sus familiares diciendo que debieron tomarse otros métodos para la selección, y el mismo hecho ya de la aceptación del presidente de la República de que va a participar en el debate. Miren, en el caso del presidente Leonel Fernández siempre ha tratado de propiciar que se den los debates, porque Estados Unidos, que es un país quizás de mayor nivel de desarrollo en el mundo, el debate tiene mucha importancia, porque eso permite que la población conozca cómo piensa el que aspira a la presidencia de la nación. Nosotros nos alegramos muchísimo de que se dé, y les voy a recordar, una gran parte de la población no se recuerda, que el debate realizado entre Láutico García y Juan Bosch en televisión, primer debate en este país, Juan Bosch ganó el debate y eso le permitió inmediatamente ganar la presidencia, porque el mismo Láutico García reconoció que estaba equivocado en medio del debate. Para que ustedes vean lo que son los debates, eso permitió que una clase conservadora votara por el profesor Juan Bosch. Yo entiendo que en ese debate, un hombre dotado de la inteligencia, la capacidad, las relaciones internacionales, un hombre noble, que la única preocupación, le puedo decir, porque las veces que nos juntamos, la única preocupación del presidente Leonel Fernández es el pueblo dominicano. Porque el que visita los barrios y tiene contacto sabe que en una familia, en este país, el empleador principal es el gobierno. Cuando cancelan a una gente, porque el esposo es chiripero y hay un sueldo fijo, la mujer, y la cancelan, eso es un drama. Y cuando la inflación es alta, pues a un trabajo no da. Entonces, el gran problema de este gobierno es que no tiene parangón a la hora de hacer sus propios negocios, digo, los empresarios, y no le importa si afecta a la población o no. Ese es su negocio. Y déjeme decirle, el empresariado es su manera de pensar así aquí,
y en cualquier parte del mundo. Para eso que se dice que el gobierno es el administrador de los bienes del Estado. Y un gobierno con sensibilidad, un gobierno que le duela realmente a la población, en este caso a los dominicanos, tiene que tomar medidas en favor de la mayoría, que es lo que no está pasando en este momento. Ingeniero, el doctor Leonel Fernández tiene la experiencia de 3 periodos de gobierno, Así es. 12 años. El PLD gobernó 20 años en la República Dominicana. Y hoy uno escucha los discursos del PLD en oposición. Me parece escuchar al PRM en oposición, que no hay un cambio. Evidentemente que las posiciones son diferentes. ¿Qué usted entiende que le faltó por hacer al doctor Leonel Fernández, que merece tener otra oportunidad, que no hizo en 12 años? Sí, es que en países subdesarrollados como nosotros se acumulan muchas cosas. Este gobierno ha dejado acumular muchas cosas. Lo primero que Leonel Fernández tiene que regresar es para darle tranquilidad al pueblo dominicano. Se ha instaurado a través de este gobierno la cultura del miedo, de la mentira y del engaño. Te dicen una mentira de una manera impresionante. El propio presidente dice que en este gobierno han subido los sueldos. Está bien, tú lo subiste, pero tú puedes comprar lo mismo con ese sueldo. No, imposible. Él sabe que no puede porque la inflación está arropando este país. Leonel Fernández tiene que regresar porque tiene que reiniciar el gran proyecto de infraestructura, que es el que dinamiza la economía. Sin ese proyecto de infraestructura a nivel nacional, no se dinamiza la economía, donde todo el mundo participe. ¿Ustedes creen que es posible que una funda de cemento ya tenga un valor de más de 600 pesos y que un atado de varilla de más de 85,000 pesos? Un atado de varilla costaba, dije yo, 11,000 pesos y una funda de cemento costaba 200 y pico pesos. O sea, eso es imposible. Tiene que regresar porque nosotros podemos entrar en una situación ingobernable y eso hay que evitarlo. Esa es la razón fundamental. Bien. Todo lo que hay que hacer, que falta por hacer. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Freddy Pérez, miembro de la Acción Política de la Fuerza del Pueblo, ex ministro de Obras Públicas, ex director de la Casa y de INAPA, su participación con nosotros hoy en la revista 110. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Y Gracias por la invitación. Bien, vamos también a agradecer a algunos colaboradores que todos los años están siempre, todo el año están presentes con nosotros en la revista 110 y que hoy con motivo del 37 aniversario de este programa se hacen presentes. Aquí está, llegó como es tradición nuestro bizcocho de Frescos del Horno. Ahí está, agradecemos a Frescos del Horno siempre su participación con nosotros y que siempre nos tiene presente, así como al Grupo Rica, que tempranito llegó con todos los productos en su brindis que tradicionalmente nos realizan en este programa. También aquí a todo el personal, Don Capeto, productos Don Capeto, que nos envían esos quesos frescos temprano. Y vamos a agradecer a todos. Son muchas las personas que hay que agradecerle en este día. Son 37 años que cumple la revista 110 ya en el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, ahí está. Gracias a Fresco del Horno que nos acompaña. Gracias a todos, señores.